Decíamos en el día de ayer que hay una pregunta que aparece en el Salmo número 8, versículo 4. La misma decía, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y decíamos también que a esta pregunta muchos han tratado de brindarle una respuesta. Filósofos, escritores, pensadores, pero la Biblia básicamente también nos dará una respuesta. Y esa respuesta se centra en la persona de Dios. Cuando comprendemos que Dios es el creador y Él nos creó, y no nosotros nos creamos a nosotros mismos, entonces entenderemos esta doctrina, la enseñanza de la Biblia acerca del hombre. Esta doctrina es la segunda en importancia, luego de la doctrina acerca de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del hombre? Básicamente en el video anterior hablamos de que el hombre es un ser creado, que es objeto del amor de Dios, destinatario de la revelación de Dios, la palabra de Dios, y también destinatario de la redención o salvación propuesta por Dios en Cristo. El pecado del hombre, la caída narrada en Génesis capítulo 3, de ningún modo sorprendió a Dios, sino que por el contrario, vimos en el video anterior que efectivamente antes de la fundación del mundo ya estaba destinada la obra redentora en Cristo Jesús. Samuel Pérez Millos, un conocido predicador, dice: antes de hágase la luz, dijo Dios, hágase la cruz. De modo, insisto, la caída del hombre no sorprendió a Dios, no lo agarró de sorpresa, sino que ya tenía en sus planes la redención en Cristo Jesús. Ahora, los hombres van a estudiar al hombre, por así decirlo, la antropología, desde diversos puntos de vista. La mayoría se apartan desde ya de la revelación bíblica, pero la van a explicar y van a tratarnos de decir qué somos en definitiva. La teoría de la evolución es, por ejemplo, un claro, valga la redundancia, ejemplo de cómo se explica qué somos. No somos más que un animal evolucionado, un mono con algunas habilidades diferentes, no mucho más. Ahora esto, si usted acepta esto, habrá tremendos resultados, consecuencias. Por ejemplo, hoy se invierte quizás más dinero en la salvación de las ballenas que en la salvación de niños que mueren de hambre. ¿Por qué? Porque una ballena, desde este punto de vista evolutivo, es tan importante como lo puede ser cualquier hombre. De modo que no importa tanto que se muera un hombre, como no importa, o quizás importa menos aún que la muerte de una ballena. Y esto es sorprendente, pero es así. El estudio por separado, entonces, de la antropología, de la teología, produce resultados erróneos. La teoría de la evolución va a afectar a la historia, al estudio de la historia. Algunos hechos bíblicos narrados en el libro de Génesis, no solamente la creación, son desestimados. El episodio del diluvio universal o la Torre de Babel son ignorados. La evolución requiere extensos periodos de millones de años para que sea posible que los animales varíen. Ahora, lo que podemos percibir a lo largo de la historia registrada, es que los hombres ni los animales cambian. Podemos contemplar un retrato de un hombre hecho hace miles de años o cientos de años y observarán que la figura es exactamente igual, una cabeza, un tronco y extremidades. El hombre no cambia, no evoluciona.
afecta también la etnología, es decir, el estudio de cómo se distribuyen los pueblos. Suponiéndose que el libro de Génesis no fuera verdad, ¿qué derecho, por ejemplo, tiene el Estado de Israel a ocupar el territorio que ocupa? Si la historia de Abraham no fuera así, entonces los israelitas no tienen ningún derecho a reclamar como propio ese territorio. Insisto, esta es una consecuencia de rechazar el libro de Génesis. La lingüística, los idiomas, el estudio de los idiomas, también se ve afectado. Se trata de, digamos, estudiar cómo se originaron las lenguas. ¿Cuál es el origen de los idiomas? Bien, algunos creen que es la evolución de gruñidos propios de los animales o de los monos, entre comillas, nuestros ancestros. Pero de ningún modo la realidad nos muestra eso. La psicología se ve afectada porque un hombre como lo fue Sigmund Freud era un hombre ateo, a pesar de ser de origen judío. Y su postura afectó a sus conclusiones. Él llegó a creer que el hombre podía arreglarse a sí mismo, cuando en realidad la Biblia nos enseña que solo Dios puede arreglar el corazón del hombre. No quiero negar con esto la eficacia de la asistencia a algún psicólogo en determinadas circunstancias. Simplemente lo que quiero decir es que la psicología por sí sola no puede resolver los problemas del hombre. La terapia mayor la puede brindar el Evangelio del Señor Jesucristo. Personas que se hallaban destruidas por su propio pecado fueron radicalmente transformadas por el Evangelio del Señor. Nosotros podemos dar fe de ello. Cristo transformó nuestras vidas, cambió nuestro corazón. Otra materia que se ve afectada es la sociología, es decir, el estudio de las sociedades humanas y los fenómenos religiosos, económicos y artísticos que se producen en ella. Todas las religiones son consideradas por igual, son un fenómeno social, según un punto de vista, insisto, sociológico y ateo. Pero la Biblia desde ya que rechaza semejante cosa. Dios no puede ser comparado a cualquier oferta religiosa que usted halle por allí. El cristianismo es diferente a lo que cualquier religión pueda llegar a ofrecer. Ahora bien, desde un punto de vista ateo, hay una pregunta que carece de respuesta. Por ejemplo, ¿por qué el hombre tiene esta manifiesta tendencia hacia el mal? ¿Cuál es el origen de la maldad del hombre? Y nadie le sabrá hallar una respuesta adecuada. No obstante, que desde la Biblia podemos hallar respuestas a estas preguntas. Podemos hallar que la Biblia tiene algo que decirnos en relación a la maldad del hombre y a cómo superar semejante situación. La Biblia nos ofrecerá enseñanzas consistentes que nos ayudarán a resolver la situación que nos separa de nuestro Dios. Y cuando resolvemos esa separación entre el hombre y Dios, entonces estaremos en condiciones de resolver también aquellas cosas que nos separan de nuestro prójimo. Por eso, el objeto de estos videos es ayudarnos a reconocer no solamente quiénes somos, sino la salvación que Dios nos propone en Cristo Jesús. Ahora, hay relatos bíblicos acerca de la creación del hombre. Los mismos se encuentran
en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Pero les propongo que esos capítulos del libro de Génesis los consideremos en nuestro próximo encuentro. Gracias una vez más por haber estado allí. Y deseamos que el conversar acerca de lo que la Biblia dice sobre el hombre nos ayude a entendernos, pero por sobre todas las cosas, a entender lo que Dios desea concedernos a cada uno de nosotros. Precisamente el Salmo número 8, nos dice maravillosa noticia. Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No hay nada más grande de lo que podamos hablar que el nombre de Dios. Y al comprender a Dios, comprenderemos también lo que Él desea para el hombre. Que el Señor les bendiga.